Hola, buenos días. Bueno, en este video breve, en esta presentación, lo que vamos a hacer es hablar un poco acerca de qué es problematizar y dar algunas recomendaciones concretas para realizar un ejercicio de problematización, especialmente a nivel de producción escrita. Usamos mucho la palabra problematización en general en filosofía y particularmente en ética, eh, y por lo tanto conviene detenernos un poco en definir qué es lo que estamos entendiendo cuando pedimos problematizar, en qué consiste el ejercicio de problematización. Lo que queremos decir cuando decimos problematizar es tomar algo que en principio se nos presenta como aproblemático, por ejemplo, una afirmación o una creencia que entendemos natural, que entendemos evidente, que nos parece que es obvia o que no presenta ningún problema, y volverla a un problema. Es decir, detectar en aquello que estamos analizando, que puede ser una frase, que puede ser una creencia, que puede ser una imagen o que puede ser un texto, detectar cuáles son los aspectos detrás, escondidos, subyacentes, que son problemáticos o que son complejos o que ameritaría discutir. En eso consiste el ejercicio de problematización. Digamos que, si vamos a ser un poco más concretos, ¿qué es lo que implica problematizar? Bueno, cuando estamos frente a algo que queremos problematizar, tendríamos que seguir algo así como estos tres pasos. En principio, explicitar cuáles son las concepciones o las valoraciones que están escondidas detrás de aquello que estamos analizando o problematizando. Es decir, qué supuestos hay detrás que la persona no está diciendo, pero que un poco está asumiendo al sostener cierta afirmación o creencia, ¿no? ¿Qué es aquello que no está dicho, pero que se está suponiendo? Es como un ejercicio de, bueno, ver qué es lo que se esconde, qué es lo no dicho, qué es lo omitido. No lo que necesariamente se dice explícitamente, sino, bueno, cuáles son los puntos de base, las concepciones de base o las valoraciones de base sobre las cuales se erige esa afirmación que yo estoy analizando. Un segundo paso sería, ya detectadas esas concepciones subyacentes, bueno, revisarlas, interpelarlas, cuestionarlas, pensar cuáles son sus problemas, qué se le puede llegar a discutir, qué visiones alternativas existen. Y puse como tercer paso este otro, pero en realidad la idea es, bueno, detectadas las concepciones, revisadas y cuestionadas y discutidas estas concepciones, bueno, buscar hacer un comentario acerca de cuál es la complejidad de este problema que estamos analizando, si se nos ocurre alguna otra reflexión, si se nos ocurre alguna otra asociación o algún comentario que nos parezca valioso, que ayude a arrojar luz acerca de esto que estamos problematizando. Por eso le puse como tercer paso en, bueno, seguir escarbando la frase que vamos a problematizar. Algunos puntos como para aclarar errores comunes. Primera cuestión, problematizar no es dar una opinión acerca de aquello que estamos problematizando. Recordemos que no nos interesa tanto en ámbitos filosóficos y en particular éticos la emisión de una opinión personal o de un juicio moral, sino que lo que nos interesa es hacer ese ejercicio un poco más reflexivo de detección y discusión de sus problemas. Esto de explorar distintos criterios de fundamentación posibles. Entonces, no se trata de tener una frase para problematizar y que lo que hagamos sea decir si estamos a favor o no de la frase. No es tanto ese el objetivo, sino más bien el, bueno, dar elementos para permitir ver en mayor profundidad qué es lo que hay detrás de esa frase. Y en segundo lugar, conectado con esto, bueno, en esos elementos que voy a dar para arrojar luz, voy a hacer uso de un determinado aparato teórico conceptual. Es decir, no es
solamente tomar una determinada frase, por ejemplo, y ponernos a buscar en el vacío cuáles son los elementos que hay detrás. Para poder detectar las concepciones subyacentes y poder cuestionarlas y ver visiones alternativas, tenemos que ya venir con un cierto bagaje teórico previo. Es decir, que es importante la lectura previa, la comprensión de los temas que hemos estado trabajando, por ejemplo, poder dar cuenta de distintas concepciones respecto al tema que sea que estemos dando. Pero es importante también tener claro que lo que se espera en una problematización no es simplemente la transmisión de contenidos. Es decir, hay como un equilibrio en lo que se busca es que se usen en todo caso conceptos apropiados, conceptos pertinentes o cuerpos teóricos pertinentes, pero para desarrollar un ejercicio reflexivo. Y esto me lleva al tercer punto que aparece aquí detallado. Dado que es un ejercicio reflexivo personal que va a hacer uso de conceptos, pero que no los va a reproducir, es importante cuidar mucho la redacción y cuidar el tema de la originalidad de lo que estamos trabajando. De ningún modo podemos apelar a hacer una especie de informe buscando contenidos apropiados y haciendo esta especie de ejercicio de recorte y pegue. Primero porque es inadmisible, porque configuraría un plagio, pero además porque tampoco resuelve la consigna. La idea es desarrollar una reflexión personal que sí, que de alguna forma se va a ver un poco enriquecida y impregnada de algún modo por todo lo que hemos estado trabajando y estudiando, pero que no es simplemente el volcar información de un tema. Vamos a ver un ejemplo para ser aún más concretos en qué queremos decir cuando decimos problematizar. Supongamos una frase que la inventé yo, pero supongamos que es esta expresión que está aquí arriba. Es éticamente inaceptable que una persona, sea cual sea su justificación personal o cultural, se niegue a darse la vacuna contra el COVID, la cual ha sido recomendada enfáticamente por la comunidad científica. Supongamos que tenemos que hacer como consigna el ejercicio de problematizar esta frase. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero tendríamos que preguntarnos qué supuestos descansan tras la frase analizada, qué ideas no dichas está sosteniendo la persona que afirma esta frase. Bueno, hay varias ideas o valoraciones que están implícitas. Yo aquí marqué algunas. Podríamos ir por el lado de este uso que está haciendo esta persona del concepto de ética. Es éticamente inaceptable, ¿es correcto? Este uso de éticamente inaceptable. Parece más bien estar usando el concepto de ética en lugar del de moral. Por otra parte, parece estar teniendo una determinada visión según la cual existen valores que son universales, valores morales, más allá de todo contexto personal o contexto cultural. Es decir, hay una visión universalista, hay una toma de postura universalista. Y finalmente la frase también tiene ciertas ideas implícitas acerca del papel de la ciencia y de la comunidad científica en la legitimación de ciertos saberes e incluso de ciertas valoraciones morales y ciertas vías de acción posibles, ¿no? Es decir, que hay ciertas concepciones implícitas éticas, el universalismo, pero además hay una cierta visión de la ciencia que puede ser interesante comentar. Detectadas estas concepciones, un segundo paso es, bueno, cuestionarlas, discutirlas un poco. Diferenciar, por ejemplo, ética y moral. Puse aquí algunas preguntas posibles. Discutir el universalismo, por ejemplo. Pensar acerca de si efectivamente es posible tener valores morales universales. ¿Cómo se fundamenta una tal universalidad en caso de ser posible? Podríamos examinar distintas visiones alternativas, comparar distintas teorías éticas, por ejemplo, y qué pensarían sobre este tema. Y respecto a la concepción de la ciencia, bueno, podríamos definir un poco más qué idea de ciencia se está teniendo y qué visiones alternativas existen.
Finalmente, bueno, si se nos ocurre alguna reflexión más, podemos tirar un poco más de la cuerda todavía y, por ejemplo, reflexionar sobre la relación entre saberes científicos y no científicos, o hablar un poco más sobre el debate relativismo-universalismo. Esto va a depender un poco del interés de cada uno. Finalmente, lo que tenemos que hacer, una vez que hemos detectado las distintas concepciones subyacentes, que las hemos discutido, que hemos marcado algunas preguntas posibles, lo que nos queda es pasar todo esto a un texto único. Y aquí es donde está el desafío de la redacción, donde es importante, bueno, tratar de ser lo más claro posible, lo más ordenados posibles, usar una estructura en párrafos que nos permita con cierto hilo conductor ir siguiendo las distintas ideas. Aquí no lo voy a leer ahora, pero puse algunas sugerencias de cómo podría pasarse todo el esquema previo, digamos, las concepciones que hemos detectado y las preguntas posibles a un posible texto, ¿no? Toda producción escrita extensa que lleva cierto desarrollo es un desafío, sobre todo si no estamos habituados a hacer este tipo de producciones, así que acá es cuestión de práctica. Elaborar un texto, leerlo, pensar no solamente en que esté completo, sino que esté claro, que usemos un lenguaje preciso, comprobar el tema de la originalidad de lo que estoy diciendo, que sea claro siempre quién está diciendo lo que está diciendo. Si, por ejemplo, llega a haber algún tipo de valoración, que sea claro si estoy haciendo una valoración personal o si estoy haciendo referencia a algún autor. Así que bueno, este será el último gran desafío, una vez detectadas esas concepciones, cuestionadas, bueno, ver cómo hacer para reflejarlas y desarrollarlas en un texto, en una producción escrita. Bueno, llegamos hasta aquí. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, seguimos en contacto mediante Eva. Hasta luego.